Para el tercer milenio antes de Cristo, entre los ríos Tigris y Éufrates se fundan las ciudades de Uruk, Eridu, Ur, Lagash y Huma. Cada una constituyó una ciudad-estado, bajo el gobierno absoluto de un monarca. En la Mesopotamia central florecieron las ciudades de Mari a orillas del Éufrates medio y Asur en el Tigris medio. Susa fue el centro principal del Elam y la puerta hacia la meseta iraní. Todas estas ciudades están repartidas entre los sumerios al sur y los semitas al norte. Pero ¿qué tanto sabemos sobre lo que ocurría en los territorios más orientales del planeta? Civilización de Harappa. Para el tercer milenio, sobre el valle del río Indo, comenzó la transición entre comunidades agrícolas a comunidades urbanas más complejas. Este periodo marcó el principio de una sociedad urbana en la India, conocida como la cultura del valle del río Indo, también conocida como civilización de Harappa, la cual llegó a su máximo desarrollo entre el 3000 y el 1900 a.C. Para entonces, es evidente la presencia de un Estado organizado y militarizado, con reglas jerárquicas bien definidas, un crecimiento poblacional marcado y el aumento de la agricultura y las obras públicas. Estudios arqueológicos sugieren que las civilizaciones del valle del río Indo dependían de los suelos del aluvión de los ríos, lo que producía un alto rendimiento en las cosechas de cereales, granos y frutos. Esta civilización del período del Bronce se hizo notar por las ciudades que construyó con ladrillos, desarrollando una cultura arquitectónica tecnológicamente avanzada, con sistemas de drenaje subterráneos, edificios públicos ricamente adornados y una zona urbana densamente poblada, con casas de múltiples habitaciones. Las referencias históricas sobre estas urbes están además mencionadas en antiguas tablillas de escritura cuneiforme en registros sumerios, con quienes se sabe tenían relaciones comerciales. Los poblados de la civilización del Indo se extendían hasta las fronteras con Irán en el oeste, la cordillera del Himalaya en el norte, en el este y Bombay en el sur. En su apogeo, se estima que esta región tuvo una población de más de 5 millones de habitantes. Entre las poblaciones existían centros urbanos de cierta importancia, los que variaban conforme a la densidad de su población y el flujo comercial que cada una podía tener. Los más importantes fueron Mohenjo-Daro, Dholavira, Ganjeriwala, Lothal y Rajigarhi. Hasta la fecha, se han encontrado más de 2.500 ciudades y poblados, principalmente en la ribera oriental del río Indo en Pakistán, a lo largo de lo que puede haber sido el río védico Saraswati, el que, víctima de cambios climáticos y geológicos, podría haber ocasionado la desaparición de las culturas ribereñas. Longshan. Recibe su nombre de Longshan, provincia de Shandong, el primer yacimiento arqueológico hallado de esta cultura. La cultura está datada por los arqueólogos entre el tercer y el segundo milenio antes de Cristo. Surgió a finales del Neolítico, próximo al curso medio y bajo del río Amarillo. Durante este periodo, la agricultura es la actividad preeminente del territorio. Se cultivaba mijo, trigo, cebada y arroz, aunque destaca una refinada producción artesanal. Una característica distintiva de la cultura de Longshan fue el alto nivel de destreza en la fabricación de cerámica con el uso de tornos de alfarero, que producían cerámica de capas finas y pulidas en negro. Esta cerámica estaba extendida en el norte de China, aunque también se encontró en el valle del río Yangtze. Fue el centro económico, político y religioso más importante de la región. Cuenta con el observatorio astronómico más antiguo de Asia, que data de unos 4.100 años de antigüedad. La cultura de Longshan también marcó la transición para el establecimiento de ciudades, indicado por los vestigios de muros de tierra prensada encontrados, como en el yacimiento arqueológico de Taosi. Longshan surge de las interrelaciones de las distintas culturas procedentes del sur de China, como la cultura de Yanshao, de Dainguo y cultura de Hongshan. Se considera que la unión de Longshan con las de otras aldeas cercanas, desde lo económico, cultural y militar,
preceden a las prácticas de organización política vistas en China, o Katai, como se la llamaba antiguamente. Con el fin de la cultura de Longshan, la población decreció notablemente, lo que está determinado por la brusca desaparición de vasijas de cerámica que acostumbraban ser encontradas en cantidad en los vestigios de ritos fúnebres propias de este periodo. Política. El sistema tradicional de organización sociopolítica era de tipo feudal, dado que el poder era ejercido por los terratenientes, lo que cambió con la llegada al poder de la dinastía Qing y la conformación del imperio. Las clases sociales chinas comenzaron a integrarse, primeramente, por una aristocracia dominante que ejercía las funciones políticas y religiosas, en segundo lugar por funcionarios del Estado o burocracia, y finalmente por los artesanos y los campesinos. Agricultura. El cultivo más importante era la moa, pero también se han encontrado trazas de mijo, arroz y trigo. Los granos de arroz fueron hallados en Shandong y en el sur de Henan, y se descubrió un pequeño campo de arroz en la península de Liaodong. Se han recuperado herramientas para plantar, cosechar y moler el grano. La carne más consumida era la del cerdo. Aparentemente la oveja y la cabra estaban domesticadas en la zona de la meseta de Loess ya desde el cuarto milenio a.C., y desde entonces su domesticación se extendió a lo largo de la zona del curso medio y bajo del río Amarillo, especialmente sobre sus orillas y los cauces de los ríos que lo atraviesan. También ya era conocida la domesticación y la cría del gusano de seda en formas tempranas de sericicultura, aunque con una producción de pequeña escala que con el paso del tiempo se transformaría en un importante producto de la región y que posteriormente sería diseminado por otros territorios imperiales.